¿De dónde viene esta desconfianza? ¿Qué no te gusta de la democracia? Bueno, muchas cosas. Pero, o sea, la desconfianza viene, claro, con el paso del tiempo, pues uno va comprobando que esto quizá, en los que, digamos, la época siglo XX, sobre todo posterior a la Segunda Guerra Mundial, digamos que se crean dos mundos, ¿no? Se crea el mundo democrático, que está liderado por Estados Unidos y los países occidentales, y luego, por otro lado, tenías el mundo comunista. Entonces, claro, ahí era como el mundo dictatorial, totalitario, terrible, es el que representaba el comunismo, y por otro lado, el democrático, capitalista, entre comillas, porque Ujú, esto también sería muy ujú. discutible, pero vale, vamos a entender que es así, en el cual pues se llegan a conclusiones que es que, oye, la democracia es la que ha permitido el desarrollo económico y también el que ha otorgado la libertad a los Ujú. ciudadanos. Claro, en esa época, si tú hacías la comparativa, por decirlo de alguna manera, es cierto. Dices, sí, al otro lado fíjate lo que hay, ¿no? Está el bloque dictatorial, comunista, que tiene empobrecida a su población. Pero claro, con el transcurso de los años, autores como por ejemplo Lipset, que es un gran sociólogo que a mí me encanta, era muy partidario de esta tesis, ¿no? Es decir, es 100% necesario que exista un sistema democrático que es el que te garantiza no solo el desarrollo económico, sino también la libertad de los ciudadanos. Pero claro, transcurren los años y la teoría que no solo Lipset compartía, sino Ujú. muchísimos más, ves que no es así. O sea, dices, vale, el desarrollo económico para empezar ya no lo puedes ligar tanto a una forma de gobierno. O sea, sino cómo explicas el crecimiento económico que ha tenido China, Ujú. que evidentemente no es una democracia. Entonces dices, vale, ahí ya vemos que esto de ligar democracia con crecimiento económico es rotundamente Ujú. falso, no lo avala los hechos. Y luego, por otro lado, la cuestión de la libertad. O sea, la libertad que, bueno, si podríamos entrar a discutir, ¿no? ¿Qué tipo de libertad? Porque también tendríamos que quizá decir, vale, la libertad más allá de que sea la posibilidad que tiene el ser humano de forma natural a la hora de pensar, actuar, expresarse, etcétera, etcétera, más allá de eso, tiene que tener unas limitaciones que incluso también podríamos hablar de la libertad económica. Ujú. Es decir, la libertad económica también viene del lado única y exclusivamente de los países democráticos. ¿Se es más libre ahora económicamente que bajo el régimen franquista? Por poner un ejemplo. Pues también es que no es así. Claro, luego está la libertad política, que también podemos entrar a valorar eso, porque ahora tenemos la cuestión de los delitos de odio. Si no deja de ser acaso eso una forma de censura. Y en este último libro incluyo, por ejemplo, el capítulo de la pandemia. A mí me llamó muchísimo la atención cuando había unas grandes críticas por parte de los grandes medios de comunicación y también de los principales líderes europeos hacia lo que estaba ocurriendo en China. Decían, fíjate qué locura lo que Ujú. están haciendo con el pueblo. Y bueno, ¿y acaso no es lo que hemos hecho aquí? Lo que pasa es que la cuestión de democracia, ¿por qué no me gusta? Porque más que no es gustarme, porque no, esto no es un gusto, oye, ¿te gusta la fruta? No. O sea, es Ujú. porque Claro. no soy un convencido Ujú. de la democracia, porque no me defino como demócrata, es porque para mí tiene cuatro problemas. El primero de ellos es el fundamento de la mayoría. O sea, el hecho de que algo sea aprobado o sea votado por la mayoría no implica que esté bien o que esté mal. Entonces ya entras en un mundo nihilista en el cual todo Ujú. depende de qué porcentaje de la población lo apoya. Ujú. 50 más uno, ya está. Y ya nadie parece que pueda discutir cuál es el resultado. De hecho, pues este gobierno es un ejemplo muy claro con la cuestión de la amnistía. Recurrentemente decía, no, no, oiga, que ustedes están en contra de la democracia porque esto es el Ujú. resultado, sumando a todos sus socios, del 52%, que es lo que suman, que han votado los ciudadanos españoles. Entonces, ya, bueno, pero ¿y qué me quiere decir usted con esto? Luego, la segunda cuestión, que a mí me parece también que es muy relevante, es el concepto de igualdad. Es decir, cuando hablo de democracia, hablo de democracia moderna. Ujú. Porque si nos ponemos a hablar de la genuina Claro. democracia, claro, tú dices, oye, ahora mismo alguien dice yo estoy en contra del sufragio universal, te dirán, es un antidemócrata. Ujú. Y dices, vale, pero es que los padres fundadores de la democracia originaria, votaba en torno entre el 10 y el 25% de la Ujú. población. O sea, tú le cuentas a los padres fundadores de la democracia que va a votar prácticamente todo el mundo a partir de 18 años y dicen, pero usted está mal de la Ujú. cabeza. Pero vale, aceptando eso, la cuestión de la igualdad que hay también en torno a la democracia, es decir, todo el mundo puede votar, todos los votos valen lo mismo, etcétera, etcétera. A mí eso como tal no me parece mal. Lo que me parece mal es el mensaje que se traslada. Entonces, claro, dices, oye, si todos somos iguales, si tú estás partiendo de la premisa de que todos somos exactamente iguales, eso también al final lo que lleva es que uno piense, oye, ¿por qué no puedo ser yo ministro o por qué no puedo ser presidente del gobierno? Personajes que evidentemente no dan el nivel. Y también se tienen que asemejar a los muchos, porque en el momento en el que tú entras ahí en ese fundamento de la mayoría, dices, oye, yo tengo que conseguir que me vote ¿quién? La mayoría, es Ujú. decir, los muchos. De los muchos nunca ha salido nada brillante. O sea, los brillantes son
personas excepcionales, muy poquitas, que tienen el gran don de que gracias a ser personas brillantes han conseguido que la humanidad se pueda desarrollar. Entonces, claro, el concepto este de igualdad llega al delirio absoluto en que todos podemos optar a ser presidente del gobierno, cualquiera puede ser ministro, porque, oye, ¿por qué no voy a ser yo? Si se supone que todos somos iguales, no hay distinción. Me parece que es un concepto que va contra la propia naturaleza humana. La naturaleza humana lo que nos demuestra es que gracias a Dios somos desiguales y que luego abordamos todo ese asunto. Y luego también la cuestión de la legitimidad. Es decir, la democracia todo está legitimado en el sentido de que, oye, como es el resultado de las urnas, ya nos da exactamente igual, vuelvo a insistir en este punto, si está bien o está mal. Entonces, lo que te encuentras es que al final, y esto lo ves con la oposición, ¿no? Que muchas veces critica, vuelvo al caso de la amnistía, que es el ejemplo más reciente y el que todos lo habrán escuchado, que dicen, no, es que la amnistía es inconstitucional. ¿Y si lo fuese? Se dice, no es constitucional. Vamos a decir que es constitucional, que además esto lo tiene que determinar el Tribunal Constitucional, sí. Que esto también es otro tema, ¿no? Dices, vale, ¿y si lo fuese qué? Entonces, bien, o sea, es todo el cómo, no es el qué. Y a mí lo que me importa es el qué, no tanto eso. Entonces yo creo que hay muchas cuestiones que están muy relacionadas con la forma de gobierno, que nosotros parece que, claro, en España, un país justo, además como España, tú haces una crítica a la democracia y enseguida dicen, entonces que lo que quieres es que venga una dictadura militar. Dicen, no, si yo no estoy hablando de esto, ¿no? Pero es lo que parece. Claro, pero entonces el punto es, la democracia tiene en sí misma tendencias, digamos, que la conducen al populismo o a lo que podríamos llamar la oclocracia, ¿no? El gobierno de la muchedumbre. ¿O es intrínsecamente malvada? Es decir, ¿cabe una democracia funcional y positiva con la que tú te sentirías a gusto, que no es la actual? ¿O cualquier régimen democrático consideras que tiene en sí mismo la semilla del mal? Tiene la semilla del mal, porque la tendencia, sí o sí, va a ser esa. Hablas de populismo, o si quieres llamarlo demagogia. Sí. Dices, claro, pero es que es lógico. O sea, es que lo lógico es que en un sistema en el cual los partidos políticos, yo parto de una premisa y hago el símil de un mercado electoral. Hablo de mercado para llevarlo a términos económicos, ¿no? Y dices, oiga, yo necesito compradores de mi producto, que son los votantes. Que además, esto tiene un agravante que es con un juego de suma cero. No ocurre así con la economía. O sea, tú puedes ir a comprar tu libro y luego comprar otro y no pasa nada. No es excluyente. En la cuestión de la democracia sí que lo es. O sea, tú votas a un partido y no puedes votar a otro. Pero no, yo voto a estos dos. No, usted vota a un partido. Es un juego de suma cero. Entonces, en esa batalla del mercado electoral, los partidos políticos, evidentemente, su negocio es tener votantes porque si no desaparecen. Igual que ocurre con las empresas. Oiga, si nadie me compra, pues ya no puedo hacer nada. Pues esto ocurre lo mismo. Entonces, en ese momento, los partidos políticos lo que tienen que dirigirse es a la muchedumbre que decías tú, a la masa. Claro, obviamente, los mensajes que recibe la masa o que, digamos, pueden interpelarlos a hacer ciertos movimientos o cambiar de voto, son mensajes que no necesariamente tienen que ser muy razonados ni que ni siquiera estén, digamos, destinados a hacer un bien en la sociedad. No, es simplemente, oiga, si yo digo este mensaje es popular, sí. Entonces, si es popular, me van a votar. Y eso lo vemos con multitud de ejemplos, pero podemos hablar del sistema de pensiones. O sea, el sistema de pensiones, tú mañana, imagínate que llega un gobernante que dice, oiga, mira, yo si ustedes me votan, lo que voy a hacer es este sistema de pensiones, que es una estafa, y que además es insostenible, porque la estafa piramidal se nos ha desmontado por cuestiones evidentes, yo voy a tener que recortar la pensión. No, obviamente, el pobre que cobra 800, pues a ese no, pero a lo mejor el que cobra 2.500, yo lo siento, le voy a tener que recortar la pensión. ¿Cuántos votos cosecharía? Prácticamente ninguno. Entonces, claro, al final llegas a un punto en el cual no importa si lo que estás defendiendo es bueno o malo, sino si es popular o es impopular. Y desgraciadamente la historia nos demuestra que hay muchísimos casos en los que lo popular no necesariamente es positivo para los propios ciudadanos que lo votan. Pero bueno, luego ya entra también la visión cortoplacista que tiene la democracia. Es un gobernante democrático, en el momento en el que está, digamos, resulta electo, dice, oye, yo es que tengo que presentarme dentro de 4 años otra vez. O sea, yo no estoy pensando en a ver si esto va a ser positivo o no, sino estoy en la batalla del relato. Es todo puro relato. ¿Esto lo origina todas las democracias que podamos poner? Sí, porque al final es lógico. O sea, es que es lógico. Yo no estoy diciendo de que esto cómo puede ser o no. Estoy diciendo que esto es la tendencia natural, la tendencia lógica de un sistema democrático que ya en su momento apuntaron numerosos griegos en su época, claro.